y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a prender fuego sobre la tierra, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarán divididos padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, cuando escuchamos este Evangelio nos deja un poco extrañados, porque decimos: estas palabras no esperaba que las diga Jesús. Y es que todos nos esperamos que Jesús traiga un mensaje de paz, ¿verdad? Pero Jesús les da como un baldazo de agua fría a sus discípulos y les dice: he venido a prender fuego a la tierra. He venido a prender fuego. ¿Qué quiere decir, hermanos? Jesús ha venido a comenzar una revolución, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Un cambio, un momento de decisiones. Ha venido Él a movernos el piso, a meternos en crisis. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones y tenemos que optar y decidir por qué lado vamos. Entonces, y dice: y ojalá que estuviera ardiendo este fuego. Y después decía: tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Está hablando de su muerte, de la cruz, ¿verdad? Tengo que pasar por esto y qué angustia, decía Jesús. Después: ¿piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra?, decía. No, dice Jesús, sino división. Y lógicamente, hermanos, ¿por qué? Porque el mensaje cristiano nos empuja y nos motiva para que tomemos decisiones. Porque la propuesta cristiana es una forma de vida. El Evangelio de Jesucristo nos invita a asumir una nueva manera de vivir, bajo unos criterios, bajo unos valores y unos principios nuevos. Y cuando uno recibe la buena nueva del Evangelio, entonces eso va a poner definitivamente en crisis la vida de una persona, porque tiene que tomar decisiones. Si antes llevaba una vida bajo estos parámetros, estos lineamientos, de repente llega Jesucristo y te cambia la ruta y te mueve los esquemas. Esto es lo que provoca el Evangelio. Ciertamente es una buena noticia, pero una buena noticia que nos invita a no quedarnos en la indecisión, sino a encender un fuego en el corazón. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es así, es un llamado a la conversión, a un cambio de mentalidad. Es probable que a los cristianos, cuando tomamos decisiones y cuando no nos adaptamos a las costumbres de repente de todo el mundo, es probable que nos digan que somos intolerantes. Pero sería bueno que analicemos bien qué cosa es la intolerancia. La intolerancia, hermanos, es el imponer una verdad. ¿Qué quiere decir? Yo te impongo mi verdad y si tú no crees, yo te meto un coche bomba en tu casa. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener consecuencias por esto, ¿verdad? Y yo voy a ser agresivo en la manera como presento mi propuesta. Eso es intolerancia. Es imponer una verdad
no proponerla. En cambio, el cristianismo no es intolerante porque él propone su verdad. El que quiere cree, el que quiere acepta. No es que nosotros vamos a obligar a la gente o a imponer. En el mundo aparecen a veces otro tipo de ideologías, ¿no? Por ejemplo, las ideologías marxistas, comunistas de antaño, ¿qué cosa hacían? Todo un camino de adoctrinamiento. Cuando vivimos el terrorismo aquí en el Perú también se reclutaban niños que los adoctrinaban, que les lavaban el cerebro desde pequeñitos, ¿verdad? Pero todo esto era una doctrina de terror, de miedo, ¿verdad? El camino cristiano no es así, sino sí sería intolerante. El camino cristiano es una propuesta. Entonces, nada que ver. Más bien por el contrario, si los cristianos, por ejemplo, comenzaríamos a tener componendas con el gobierno para que se establezcan leyes que obliguen a las personas a hacer lo que nosotros queremos, eso sí sería intolerancia. Eso sería algo absurdo. Si los cristianos estaríamos coludiéndonos con el gobierno de turno y haciendo de que se prohíban tipos de palabras o de expresiones, o que tendríamos que decirle a la gente qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, entonces, hermanos, estaríamos siendo intolerantes. Por eso tengamos cuidado, porque muchas veces los que enarbolan la bandera de la tolerancia a veces son los más intolerantes. Jesús decía: he venido a traer división. ¿Por qué? Porque definitivamente hay algunas cosas con las que no podemos negociar. Una de las cosas con las que no se puede negociar es con los valores, hermanos. Y es que si a ti te quieren obligar a mentir, tú no puedes mentir. Si a ti te quieren obligar a matar a una persona, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque la vida humana, ética y moral, está fundada en valores, en bases axiológicas. Una vida que no tiene una base axiológica, una base moral y ética, es una vida sin fundamento. Por eso que hay momentos en que no podemos negociar con algunas cosas, pero eso no quiere decir que yo soy intolerante. Eso significa que yo tengo unos criterios. Si por eso a mí me excluyen, no hay problema. Si por eso a mí me hacen la guerra, no hay problema. Pero el cristiano no va a hacer la guerra. Que los otros la hagan, ese es su problema de ellos. Que los otros pretendan atacar o ser violentos contra un cristiano, ahí el cristiano tiene que ser tolerante. Y es que el cristiano, por ser tolerante, es capaz de aceptar y sufrir por la verdad en la que él cree y profesa. Entonces, se dibuja de una manera diferente lo que es la tolerancia. Y es que la tolerancia no quiere decir decirle amén a todo el mundo. No quiere decir estar de acuerdo con todo el mundo o estar a la moda. La tolerancia, hermanos, no quiere decir eso. La tolerancia es la capacidad de yo aceptar, comprender y no imponer mi pensamiento. Pero si tengo que sufrir por mi manera de pensar, bueno, lo sufriré con paciencia. Y por ahí la tolerancia del cristiano toma un rumbo diferente, porque el cristiano es mensajero de paz. Porque el cristiano, hermanos, tiene que construir una civilización nueva, pero basada en el amor, en la paz, en la justicia. Pero no es obligatorio, no se impone, se propone. Oremos. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fieles a nuestros valores y principios. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación de buscar agradar a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes e íntegros en nuestra manera de pensar y en lo que nosotros creemos y profesamos. No permitas, Señor Jesús, que el querer complacer a los demás nos haga caer en la trampa de la moda, de querer hacer lo que todo el mundo hace.
Ayúdanos, Señor Jesús, a encender fuego en nuestro corazón y a ser apasionados, Señor, por tu palabra, por tu causa, por tu evangelio. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos. Nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga.